amigas y amigos, un cordial saludo. Mi nombre es Ishwara, nací en Colombia y soy director de proyectos de la organización New Future Society. También co-creador de la iniciativa internacional Meme Mejor Medita Maratón de la Calma. Quiero darles la bienvenida a otra conversación inspiradora de este primer Meme Mejor Medita Summit. Hoy tengo el privilegio de presentarles al doctor Roberto Bataller. Él es argentino, es doctor y postdoctor en neurociencias aplicadas al pensamiento estratégico por la Universidad de Ámsterdam. Es psicólogo también y experto en estrés y neurolingüística. El doctor Bataller ha ofrecido clases en universidades y empresas en más de 12 países y es coach ejecutivo para distintas organizaciones de Latinoamérica. Es el fundador y director del Instituto Latinoamericano de Neurociencias Aplicadas, INLA, y a través de este instituto ofrece clases en pregrado y posgrado en distintas universidades de la provincia. También es el autor del libro Liderando Paradigmas. Conocí al doctor Roberto Bataller hace cerca de 2 años en el marco de las charlas TEDx Paseo de Alameda, y recuerdo que estábamos en un momento previo a un ensayo afuera de un aula de clase y en una conversación lanzó una frase que hasta el día de hoy me hace pensar, y es que tenemos capacidades para crear tiempo. Somos creadores de tiempo. Y quiero agradecerle porque esa frase y esa inspiración de esa charla me ha inspirado a cultivar una amistad con una de las personas más eruditas e íntegras que he conocido en los últimos tiempos. Bienvenido, doctor Roberto Bataller, al primer Meme Mejor Medita Summit. Es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. La verdad que luego de una presentación de esta naturaleza resulta no solamente grato, sino también complejo poder abordar la expectativa que semejante presentación puede haber generado. Yo me siento profundamente honrado de haber sido convocado a esta maratón de tan prestigioso relieve a nivel internacional, y bueno, para mí es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes y compartir ideas para construirnos y co-crear mutuamente. Muchas gracias, doctor Roberto. Quiero comenzar con una pregunta personal. En muchos ámbitos he tenido la oportunidad de escucharlo y usted narra un recorrido muy inspirador relacionado con este liderazgo de paradigmas, desde su tierra natal, pasando por la universidad aquí en Mendoza, hasta llegar a trabajar en más de 12 países y ofrecer cientos de clases. Quisiera brevemente hablar de esos hitos que lo llevaron a ampliar sus horizontes y sus modelos de mundo. Bueno, yo creo que una de las cosas, cuando uno practica andinismo, entre las cosas que descubre, se encuentra con que uno es andinista cuando sube y puede construir la maestría cuando baja. Y esto, que parece ser algo sencillo de entender y obvio, es una linda metáfora para la vida cotidiana. En más de una oportunidad, uno, en el devenir de la vida misma, uno es, digamos, una persona que se va poniendo objetivos para ir llegando, para ir construyendo, para ir haciendo, para ir logrando. Y en algunos momentos se logran parcialmente, gradualmente, a veces no, a veces sí, pero lo que uno descubre también es que uno tiene que tener una cierta capacidad de renuncia a eso que consiguió para poder adquirir algo nuevo. Es decir,
Uno tiene que bajar de la montaña para poder ir a una nueva montaña. Y creo que lo mismo pasa con los paradigmas. Son cosas muy costosas. Son de alguna manera el mejor producto que uno ha podido obtener, fruto del juego de acierto, ensayo, error, respuesta de la vida, competencias personales, hasta desde lo genético, el sitio en el que le tocó nacer en el grupo familiar, donde se educó, donde se crió. Y, y bueno, entonces uno va arribando a esas cumbres. Y la gran tendencia que tenemos es a quedarnos en esa cumbre. Y me parece que el mérito del líder, el mérito de la sabiduría no radica en lograr arribar a esa cumbre, sino una vez habiendo llegado, poder bajar. Poder bajar para compartir con otros y poder bajar para, en ese compartir con otros, construir un saber compartido que es diferenciado. Efectivamente, la vida ha sido muy generosa conmigo. Una vida en donde de la aparente carencia ha surgido una notable abundancia. Eh, y creo que radica en esto, ¿no? Es decir, cuando yo era chico me hacían barrer el piso de mi casa porque quizás no había piso como el que conocemos, era de tierra, y mi madre solía comentarme y decirme, no importa si es de tierra, igual puede estar limpio. Y entonces, trascender a esa realidad tan aparente, tan evidente, como que es un piso de tierra y como que hay una carencia, y descubrir que esa carencia no es limitante, porque la limpieza no tiene que ver con la carencia, la decencia no tiene que ver con la carencia, el animarse a algo nuevo no tiene que ver con la carencia. Es decir, uno puede ser mucho más, y como también en esta charla que haces referencia, que tuve la bendición de conocerte, eh, también el hecho de comprender que la vida no son las cosas que nos pasan, que nuestra vida son las historias y las metáforas que podemos crear mientras transitamos por los eventos que acontecen a nuestro alrededor. Y creo que si podemos encontrar esto, podemos encontrar un trasfondo profundo de esto, y es que, bueno, asociado a esta famosa frase que comentas en, en la apertura y previo a un aula, mientras estábamos ensayando un poco lo de la TEDx, ahí nos definimos como constructores de nuestro tiempo. Pero bueno, para eso supone una renuncia. Supone la renuncia a lo evidente, supone la renuncia a lo cómodo, supone la renuncia a la anécdota, para trascender. Me parece que ahí está la esencia de la evolución, y creo que está la esencia de un liderazgo evolutivo. Creo que es lo que uno admira de un líder, es eso precisamente. No lo que supo escalar, sino lo que supo renunciar. Y todo cambio de paradigmas o renuncia de paradigmas o descenso de la montaña para poder volver a ampliar este modelo de mundo, por lo regular viene acompañado de maestras y maestros. Nos mencionabas ya una maestra, tu madre, eh, con esta metáfora de barrer aún el piso de tierra. ¿Qué otros maestros e inspiradores aparecen en tu vida y qué paradigmas te enseñan? Bueno, yo creo que justamente hay algo muy interesante, y es que si no estamos verdaderamente atentos, si no nos animamos a viajar al aquí y a la hora, porque una hermosa manera de evitar el crecimiento y de salir del sitio de confort es evitar el viaje al aquí y a la hora. Y cuando uno no está en el aquí y en el ahora, sucede que por delante de uno pasan muchos maestros que uno no puede percibirlos como tales, simplemente porque uno no está en el sitio en donde está el cuerpo de uno. Pero creo que cuando uno está medianamente en este aquí y en este ahora, uno descubre que hay maestros que a uno lo sorprenden porque provienen de los sitios más diversos y más distintos y más distantes. Siendo joven, trabajaba como obrero en una viña, y en un criadero de gallinas para poder pagar mis estudios.
Y en ese viñedo, un capataz de la viña, un encargado de la viña, una persona que seguramente tenía escasísimos estudios, el día que le comuniqué que dejaba de trabajar porque había conseguido un trabajo mejor, me miró y me dijo, mira, vos sos muy inteligente, pero hay dos cosas que tenés que aprender en la vida si realmente querés ser alguien o si querés progresar. La primera es que tenés que descubrir en qué pueden ser tus maestros todas las personas que te rodean. Y la segunda, tenés que entender que poco es infinitamente mejor que nada. Yo lamentablemente tengo buena memoria y casi que soy un condenado y un esclavo de mi memoria para muchas cosas y cuando recuerdo esto me resulta sorprendente, incluso habiendo pasado, no sé, 40 años de todo esto. ¿Cómo es que alguien, en un momento de mi vida en donde estoy frente a la incertidumbre del cambio, de lo distinto, se acerca para decirme esto desde este lugar? Y me pregunto, ¿cuántas cosas me habrán dicho que no pude escucharlas porque no estaba ahí? ¿Cuántos maestros habrán transitado por delante de mis ojos y yo no tuve la capacidad para reconocerlos como tales? Y, estos modelos mentales infantiles que generalmente se nos inculcan de tratar de imitar lo que se parece a nosotros y no lo que es diferente, no lo que nos completa, lo que nos complementa, sino lo que nos espeja, ¿verdad? Un modelo casi narcisista de aprendizaje que hace que me mire cada vez más en el espejo cuando me miro y cuando veo a otros en donde me estoy mirando a mí mismo. Entonces, creo que justamente de esto se trata, ¿no? De maestros, por supuesto, desde este que te comento en el viñedo hasta personas que de repente desde sus ámbitos académicos, desde sus ámbitos empresariales, me mostraron mis errores, me mostraron mis incompletudes, y que creo que por supuesto el costo emocional es esta herida narcisista, ¿verdad? De que el maestro aparece en la medida en que uno está dispuesto a abandonar el ego para encontrar el yo. Y creo que eso es, la aventura de la vida se transforma en una aventura en la medida en que uno está dispuesto a abandonar el ego. Porque si no, la verdad que no importa qué sabiduría circule a nuestro alrededor, nunca vamos a brevar de ella. Continuando con esta hermosa reflexión sobre los modelos narcisistas en los que nos espejamos y que reforzamos, hoy vivimos casi que de una forma evidente, palpable, como nunca antes, las disrupciones personales, sociales y ambientales. Hay evidencias científicas, pero también en nuestra vida cotidiana de que no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas. Sin embargo, experimentamos en carne propia las dificultades de cambiar. Sí. Desde la perspectiva neurocientífica y también psicológica, ¿por qué no es posible cambiar tan rápido como quisiéramos? Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería. Bueno, quizás esto que voy a compartir es una absoluta percepción personal y no debe ser, por tanto, tomada como dogma, ni mucho menos. Mi percepción es que hacen varios millones de años que venimos estando mucho más sometidos a un proceso de hominización que a un proceso de humanización. Es decir, cuando uno, porque para poder abordar esta temática del cambio, uno no puede dejar de mirar retrospectivamente a la evolución de la propia especie. Si por un ratito nos podemos quitar el rótulo de Sapiens Sapiens, este que nos hemos colocado, porque para colmo nos lo hemos titulado nosotros, digamos. Este es un Sapiens Sapiens en donde nosotros mismos somos sujeto y objeto de la titulación, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero si por un ratito nos quitamos esto del Sapiens Sapiens
nos vamos a encontrar con un homínido, ¿sí? Desprovisto de la connotación emocional de que pertenecemos a él, a esa especie, con un homínido que por supuesto ha evolucionado, que ha evolucionado cognitivamente, que su masa cefálica ha evolucionado, que se ha desarrollado, que ha expandido, pero yo creo que esta frase que alguna vez leí, que expresa una hermosa metáfora y dice, no vayas a pensar que porque tienes un alma necesariamente la posees. Yo creo que se podría trasladar perfectamente a esto y plantear, bueno, no vayas a creer que porque te dices sapiens necesariamente lo sos. Es decir, creo que en la medida en que no estamos atentos a nuestra humanización, es decir, a toda la herencia biológica con su representación o su concomitante cognitivo que tiene que ver con nuestra especie, con nuestra conducta, con nuestra respuesta, con nuestro egoísmo, con nuestra capacidad e incapacidad para la empatía, con nuestra capacidad e incapacidad para la sustentabilidad, con nuestra capacidad e incapacidad para la comunicación. Es decir, lo que tenemos es una potencialidad, no es de hecho un hecho que se va a manifestar. Tenemos la posibilidad de... nuestro lóbulo frontal es uno de los sitios en donde el universo se piensa a sí mismo, pero eso no significa que todos los lóbulos frontales estén, digamos, pensando en el universo con la capacidad de sentirse que es un sitio en donde el universo se piensa a sí mismo, ¿verdad? Es decir, está esa potencialidad, pero eso no determina el acto. Y además, cientos de miles de millones de procesos neuroquímicos por segundo nos hacen profundamente adictos a nosotros mismos. Y hemos estudiado que desde la economía de la conducta nuestro cerebro pretende sobrevivir y no tener éxito, o sea, desgastar la menor cantidad de energía posible por una cuestión de homeostasis para poder sobrevivir, y en esa ecuación costo-beneficio de energía, homeostasis sobre supervivencia, sacar la conducta. Es decir, que hay todo un esfuerzo disruptivo, constructivo, para poder transformar el homínido en humano. ¿Sí? Y eso, bueno, eso es una carga evolutiva fuerte que pesa sobre cada uno de nuestros hombros. Y el compromiso con el proceso de convertirse en persona es muy variado, digamos. Y creo que uno lo encuentra permanentemente dentro de nuestra especie. Entonces, efectivamente, esto hace que uno caiga en la cuenta de que es una bella posibilidad evolutiva de la especie, pero quizás por el momento es un fenómeno que no se encuentra masivamente, ¿sí? También es cierto que fruto de nuestra distribución tan particular de los bienes, y en esto no hablo de un bien colectivo, sino hablo del bien de los bienes, de los naturales derechos humanos, a la alimentación, a la educación, al afecto, fundamentalmente. Yo diría esos tres tipos de alimentos: el alimento biológico para el desarrollo neurocerebral, el alimento emocional para el desarrollo emocional del sujeto, y el alimento pedagógico para el desarrollo cognitivo. Sin esos tres tipos de alimentos garantizados, es evidente que nosotros estamos de hecho postergando a una buena parte de todos aquellos que tienen posibilidades de transformarse en humanos evolutivos en personas con necesidades que los impele a ser cada vez más homínidos y trabajar desde su biología carenciada, ¿sí? Entonces, frente a todo esto, decía, después, fruto del esfuerzo y del mérito personal, cada quien podrá obtener sus frutos, pero al menos tener un punto de partida común que tiene que ver con la posibilidad de... Y bueno, y creo que todo esto también hace que nuestra especie en este momento esté en un proceso claramente evolutivo en donde hay una mayoría importante que le cuesta mucho lograrlo. Aparece en esta perspectiva o en estas dos líneas, si se quisiera hablar de Hobbes y de Rousseau, de Hobbes como este hombre que nace con una naturaleza, si se quiere, más homínida, competitiva, el, el hombre es lobo para el hombre, y la rusoniana de pureza, de todo cooperación y todo dulzura. En esta idea que se había, si se quiere, insertado en el pensamiento científico y en la cotidianidad de que el cerebro
no podía cambiar y de que las neuronas morían todo el tiempo y no se podían regenerar, aparecen dos conceptos muy interesantes que son la neuroplasticidad y la neurogénesis. Me Ujú. gustaría que pudieras compartir con nosotros estos dos conceptos, qué significan y qué competencias cognitivas podemos cultivar para potenciar esa capacidad de neuroplasticidad y neurogénesis. ¿Cómo no? Muy, muy interesante pregunta. Bueno, en estos dos polos que manifiestas y esta capacidad de la neurogénesis, lo primero que tenemos que entender es que efectivamente hay un proceso de muerte y nacimiento neuronal constante a lo largo de toda la vida. Lo que también sabemos es que no en todas las células del sistema nervioso central este renacimiento se da de la misma manera, sino que hay zonas y áreas en donde tienen mayor posibilidad de nacimiento y de regeneramiento y otras que cuando ya están fallecidas o fenecidas difícilmente puedan reemplazarse por nuevas, ¿sí? Pero efectivamente a lo largo de toda la vida hay un proceso de muerte y nacimiento celular cuando antes se pensaba que de ninguna manera existía, ¿sí? Pero justamente una de la neurociencia creo que de alguna manera es una bocanada de aire fresco a todo esto, porque lo que nos muestra es que independientemente de esta clasificación, qué tipo de neuronas sí, cuáles no, en qué áreas del cerebro con mayor predominancia y en qué áreas del cerebro con mayor dificultad está este proceso de neurogénesis o no, lo que nos muestra es que podemos hacer mucho por desarrollar competencias cognitivas en base a el entrenamiento neurocerebral y neurocognitivo, y podemos ganar y, digamos, enlentecer el proceso de envejecimiento de nuestro sistema nervioso central, o en su defecto, si no lo realizamos, ese envejecimiento fisiológico está por encima del tiempo cronológico. Dicho de otra manera, hay un entorno contaminante que muchas veces provoca un deterioro exacerbado o un envejecimiento prematuro del sistema nervioso central. Entonces nos encontramos con algunas pandemias silentes, ya que estamos tan habituados ahora en este tiempo a hablar de pandemias, y sin duda justificadamente, pero digamos, uno lo que celebra no es la vida, uno lo que celebra es la cognición de la vida. eh, eh, con todo respeto, pero nosotros, y creo que mucha gente se va a sentir adherida a este pensamiento respetando profundamente las diferencias. Vamos a imaginar, lamentablemente, como muchas veces sucede, que estamos cerca de una persona amada y querida y vemos que no sabemos por qué, pero la persona que existía adentro de esa persona ya no está, se ha ido y no volvió. Y esa persona que estaba adentro de esa persona no está. Y lo que nosotros vemos es un envoltorio fisiológico equivalente a la persona que amamos, pero bueno, y en ese juego de egoísmo, no querer perderla, pero darnos cuenta de que se perdió. Entonces lo que se celebra es la calidad cognitiva de la vida, no la vida vegetativa de un ser humano, ¿verdad? Y esto llevado al extremo de un ser humano eh, puesto como un vegetal que respira fruto de una máquina que infla y desinfla sus pulmones, y perdón la crueldad, pero eso es motivo de celebración, eso es motivo de regocijo, eso es motivo de convivencia, eso es motivo de compartir, eso es motivo de coexistir en relación al otro. Si uno se siente absolutamente solo, distante y en la ausencia de quien aparentemente está vivo. Entonces, esa celebración de la cognición, también hay una pandemia muy grave, y traigo todo esto tan dramático y pido disculpas por lo que acabo de decir, pero para que caigamos en la cuenta que hay pandemias que están aconteciendo, que es el deterioro precoz de la cognición de la vida. Nos estamos encontrando con enormes masas poblacionales en una edad cronológica que deberían estar en el techo de su performance, en el techo de su maestría, en el techo de su sabiduría, en el techo de entregar un valor agregado existencial y trascendente a quienes los rodeamos, y fruto de ese deterioro precoz cognitivo que han venido sufriendo por ausencia de herramientas, ya no están.
cuando deberían estar en el pico de su maestría de vida, digamos, transpirando y contagiando sabiduría. Y esto nos está pasando porque hay una serie de entornos complejos, inciertos, para los cuales no se nos ha preparado cognitivamente. Entonces estamos con un cerebro que trabaja desde una física newtoniana intentando resolver problemas sociales cuánticos. Estas complejidades emergentes en las que estamos empapados constantemente, este mundo que desde lo sistémico subyacente pasó a lo sistémico emergente, porque el cambio en el mundo siempre fue sistémico. Lo distinto es que antes lo sistémico era subyacente, hoy día lo sistémico es emergente. Entonces, para coexistir en lo concreto tenemos que entender los modelos sistémicos de constructos complejos. Antes no hacía falta, porque eso estaba subyacente como un estrato profundo, con lo que nosotros no convivíamos, y solo convivíamos con algunos emergentes sencillos con los cuales ordenábamos nuestra vida. Entonces el requerimiento de competencias cognitivas, de conectividad interhemisférica, de nivel de presencia en el presente, de nivel de ansiedad proactiva, son diferentes a los que eran antes. Nos encontramos personas altamente inteligentes que fracasan con todo éxito y se mueren en su propia vida, estando ausentes en su propia presencia. Esto es lo que nos encontramos permanentemente. Es decir, esto nos tiene que alertar, y no estoy diciendo que lo que voy a proponer es la solución al problema, pero nos tiene que alertar acerca de que tenemos que encontrar maneras diferentes de desarrollar competencias evolutivas que son nuevas. El viaje al presente, el ser conscientemente consciente, la capacidad para pensar de manera compleja, la capacidad para pensar de manera sistémica, la capacidad para manejar adecuadamente nuestra ansiedad, la incertidumbre en la que estamos viviendo en este momento, que se ha exacerbado a nivel social, fruto de las situaciones de pandemia biológica, de lo que estamos todos viviendo con el COVID, hace que las personas estén con su mente permanentemente depositados en el futuro. Y cuando la mente vive en el futuro, el cuerpo cree que está en el futuro. ¿Y saben lo que nos va a pasar a todos en el futuro? Vamos a ser biológicamente más viejos. Entonces, como en el futuro vamos a ser biológicamente más viejos y el cuerpo cree lo que la mente le está diciendo, envejece biológicamente, porque ya está en el futuro. Y creo que ahí un poco yo estaría asociándome a aquella frase que citaste al principio cuando decías que por qué somos constructores del tiempo. Maravillosa reflexión sobre la complejidad emergente y sobre esa bocanada de aire fresco que nos trae la neurociencia, porque precisamente las neurociencias y las neurociencias aplicadas han mostrado un interés en prácticas antiquísimas, en este caso prácticas contemplativas, pero en otros campos también, en el ámbito educativo, en el ámbito de las comunidades originarias, y ha puesto al servicio de la sabiduría ancestral los métodos y la tecnología para la comprensión de fenómenos que durante mucho tiempo, como tú decías, en esta lógica newtoniana, en ese espíritu ilustrado, se descartaban. Y hoy más que nunca se ha empezado a hablar de las ciencias contemplativas, de las prácticas meditativas, de la oración, del perdón, de la gratitud, como prácticas que si se hacen sistemáticamente en ámbitos seculares, pueden modificar no solamente funcional, sino estructuralmente nuestro cerebro. ¿Podrías hablarnos un poco de la importancia de estas prácticas y especialmente de la importancia para un tiempo, como tú dices, donde la complejidad emergente ya está en la superficie y estamos constantemente en la incertidumbre? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo quisiera empezar, por ejemplo, con un punto
Esto es aleatorio, es una ocurrencia mía porque esta pregunta tuya es de una trama y de una vastedad enorme, entonces tengo que tomar aleatoriamente algún lugar para empezar a ordenar un hilo conductor de alguna idea. Yo quisiera con todo respeto, tomar un punto como partida a todo esto, que es la creatividad. La neurociencia nos está mostrando, después de múltiples investigaciones, que hay redes neuronales que trabajan, podríamos decir, por activación. Es decir, es cuando yo me propongo voluntariamente hacer algo y de alguna manera ese propósito y esa motivación y esa voluntad y esa proactividad activan centros cerebrales que me permiten percibir la realidad. Pero paradójicamente hay otro conjunto de redes neuronales tan o más complejo que el anterior, que trabaja como redes neurales por defecto. Es decir, son redes neurales en donde cuando dejo de hacer lo que recién estaba describiendo, que es abocarme de lleno a ver cómo puedo hacer para y me desespero y miro y trato e intento, cuando dejo de hacer todo eso, empiezan a activarse, ¿sí? Es como si yo pudiera decir, bueno, todos sabemos que el cerebro tiene una intensidad de funcionamiento igual o mayor cuando estamos durmiendo que cuando estamos despiertos. Y hay un modelo que nos dice, no, cuando estamos despiertos evidentemente nuestro cerebro tiene que estar despierto y cuando estamos durmiendo nuestro cerebro tiene que estar descansando. Bueno, no, la verdad que no es así. Sería bárbaro que sea así, pero no es así. Entonces, de la misma manera, digo, estas redes neurales por defecto, que trabajan en los momentos en donde yo aparentemente dejo de hacer para empezar a contemplar y consustanciarme con lo que tengo sin necesariamente ir a ello, sino dejando que ello venga a mí, por decirlo de alguna metáfora, ¿sí? Cuando hago eso, cuando me estoy, perdón por el ejemplo, pero bueno, a alguien que se ha educado en un viñedo no se le pueden pedir cosas muy importantes. Cuando me estoy duchando, en donde simplemente estoy sintiendo el agua que cae sobre mí mientras me enjabono mi cuerpo y siento mi cuerpo nuevamente, porque hace rato que dejé de sentirlo, y la tibieza del agua hace que necesariamente mi mente se distribuya en el interior de la superficie de mi piel. Cuando yo trabajo en esa metáfora, en mi mente distribuida en el interior de la superficie de mi piel, con todo lo que eso significa, estoy alfabetizándome emocionalmente para yo poder activar las redes neuronales por defecto. ¿Sí? Esto no, es como contar el color amarillo, es difícil, pero es como si fuese así, ¿no? Y este proceso de alfabetización emocional tenemos que transitarlo porque estas redes neuronales por defecto me permiten a mí empezar a ser creativo, es decir, desordenar lo que está ordenado para ordenarlo de una manera distinta y encontrarle un nuevo modelo de significación. Dejar de saber lo que aparentemente sé mucho para saberlo de otra forma y de comprender demasiado para transitarlo desde un sitio diferenciado. Es lo que me va a permitir también el comprender al otro, aunque no me pueda poner en el lugar del otro y generar mayor empatía. ¿Sí? Y si yo trato por un ratito de sentir cómo se siente el interior de la piel del otro, voy a expandir mi conciencia y voy a estar abandonando mi ego. Y va a ser un yo expandido. Esto nos muestra que desde este lugar nosotros podemos empezar a hacer cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque a tu consulta de qué pueden hacer las ciencias de la contemplación, de la meditación, la respiración, el mindfulness, el yoga, prácticas como el tai chi, salir a caminar, cultivar unas plantas, tocar un instrumento musical, dibujar, no sé, cantar, disfrutar de la conversación con el otro, estando con el otro, no estando desde mí, en donde cada quien tiene que contar su anécdota en vez de hablar de la anécdota del otro. ¿Sí? Esto va a dar un enfoque totalmente distinto a mi vida, pero además voy a tener que entender que hay una red hiperestimulada en mi cerebro frente a una red
perdón la simplificación, yo sé que no es así, pero tengo que simplificarlo, hay un sistema hiperestimulado frente a otros múltiples sistemas subestimulados. Entonces no se trata de dejar de estimular el que está hiperestimulado, sino se trata de entrenar aquellos subsistemas que son igual o más complejos que el que tengo entrenado para completar lo que me falta. La excelencia es el viaje desde lo que tengo, desde el reconocimiento genuino de lo que tengo a lo que me falta, no a hacer más de lo mismo. ¿Sí? Hermosísimo, querido Roberto, muchas gracias. Para terminar, estamos invitando a nuestros oradores a generar un espacio precisamente donde activemos esa red neuronal por defecto de descanso para avanzar hacia esa excelencia. Y quiero invitarte a guiarnos en un espacio contemplativo para empezar a decantar todos esos hilos que empezaste a tejer y de donde nos fuiste llevando para empezar a crear tiempo, a ser creadores de tiempo. Bueno, como no. No puedo sino expresar la satisfacción y que me siento profundamente honrado en este pedido, al igual que en todos los que me has hecho. Siguiendo un poco con lo que hemos venido hablando, yo quisiera invitarlos a que tomemos unos minutos para reflexionar en este ejercicio, que por supuesto puede ser realizado con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Y solamente unos minutos para pedirles que intenten respirar profundamente y a la primera exhalación tomen el aire por la nariz, exhalen el aire suavemente y cuando exhalen el aire me tomo el atrevimiento de, por favor, invitarlos a cerrar suavemente los ojos. Los voy a acompañar en la práctica mientras los guío. Dejemos por unos instantes que nuestra mente comience a ubicarse en el interior de nuestro cuerpo. Relajemos y serenemos nuestro ritmo mental, nuestra respiración. Aflojemos los brazos y las piernas. Una respiración profunda más, exhalando el aire suavemente por la boca. Sintiendo como una parte de nuestras tensiones abandonan nuestro cuerpo con este aire. Sin esforzarnos, les pido por favor que imaginen como un cálido y agradable shampoo comienza a caer suavemente sobre nuestra cabeza y nuestros hombros. Es un líquido cremoso muy agradable, de una temperatura ideal. Y a medida que cae, vamos sintiendo como todo nuestro cuerpo comienza a nutrirse y a sentirse particularmente cómodo. Cada vez más relajado, agradablemente tibio y suavemente pesado.
Y mientras este líquido continúa cayendo suavemente por nuestra cabeza y nuestros hombros, bañando lentamente nuestro cuerpo, nuestra mente, recreando esta agradable sensación, se relaja y distiende profundamente. Sin esforzarnos, concentremos nuestra atención mental en este líquido que cae y dejemos que nuestra conciencia, tal cual este maravilloso shampoo, se expanda por todo nuestro cuerpo. Permitámosle a nuestra conciencia derramarse por nuestra piel, exterior e interiormente. Intentemos por unos segundos que desaloje ese sitio en el que eternamente vive detrás de nuestros ojos. Démosle permiso para que se reencuentre con sitios en donde siempre habitó. Al hacerlo, vamos a notar cómo todo nuestro cuerpo se relaja y distiende. Y como cada parte de nuestro cuerpo es también una parte de nuestra conciencia. Aprendamos a disfrutar poco a poco de esta sensación, sin prisa, sin miedo, sin esfuerzo, solamente dejándonos llevar, dejando que nuestra conciencia sea arrastrada por este shampoo que cae sobre nuestro cuerpo. Cada vez que lo hacemos, un conjunto de redes neuronales diferenciadas, evolutivas, se activan en nuestro cerebro. Cada vez que lo hacemos, una creatividad evolutiva comienza a ser estimulada. En aras de la brevedad, voy a pedirles ahora que respiren profundamente y al exhalar comiencen suavemente a mover sus manos o sus piernas, regresando al nivel de conciencia anterior. Y con una nueva respiración, abrimos lentamente nuestros ojos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado en este fantástico viaje de la conciencia por nuestro cuerpo. Gracias, estimado Roberto. Celebro tu vida, tu conocimiento y sobre todo tu humanidad. Y agradezco por este tiempo y por esta experiencia contemplativa, por esa invitación a crear tiempo, a liderar paradigmas, a sostener esa complejidad emergente, a despertar nuestra curiosidad por el mundo neurocientífico como esa bocanada de aire fresco de nuestras potencialidades. Bienvenidos siempre a este Mejor Medita Summit y por favor continúen disfrutando de las demás entrevistas. Hasta pronto y gracias.